avances. En un panel previo se señalaba por parte de datos de la OCDE, pues que México todavía se encuentra en una etapa rezagada, incluso frente a varios países latinoamericanos, nuestra propia competencia. Pero yo creo que la inclusión financiera está avanzando, parte con la pandemia, se ha dicho también de una manera pues muy acelerada por necesidades propias de cuando vivimos todos en casa y era difícil salir. Sin embargo, yo llamaría que la inclusión financiera, ante todo, debe de ser una inclusión responsable. No podemos dotar a la población o acercarnos a la población y darles productos en una primera instancia de una manera compulsiva, sino que tiene que ser efectivamente, como en alguna de las experiencias de éxito señalaba, con aprendizaje. Sino lejos de tener gente incluida, vamos a tener, porque hay gente excluida, tanto por fronteras geográficas, fronteras de incapacidad de comunicarse, por ejemplo, por internet, pero también hay gentes excluidas porque tuvieron un maltrato de alguna institución financiera. No me refiero a un banco en particular, sino de una institución financiera. Entonces, debe de ser una inclusión financiera ante todo responsable, en la cual el papel de las instituciones es importante, porque no nada más es ofrecer el producto, es que la gente aprenda a utilizarlo a su favor. Y cuando decimos que es que lo utiliza a su favor, es que efectivamente escoja el producto que requiere, sin exceso o sin defecto. ¿Para qué quiero yo, voy a decirle una cosa, para qué quiero yo una cuenta transaccional con chequera si no voy a utilizar chequera? Entonces voy a estar pagando servicios extras por algo que no voy a utilizar. Entonces no me ofrezca, según mi perfil, pues no me ofrezca un producto que no va a modo, ¿no? Entonces, ese es un tema también muy importante en el cual hay una correspondencia. Desde luego, el usuario, si tiene una educación financiera o si tiene conocimientos, pues va a poder precisamente perfilar los productos que requiere. Y como se hablaba hace un rato, conforme a mi ciclo de vida. A mí me parece muy bien lo que dijo, si me fue su nombre y la conozco, pero bueno, la de Visa. Luz Adriana exactamente, perdón. Un producto da pie a otros productos. Y desde luego que eso es muy importante, porque nos vamos efectivamente dotando de distintos servicios que nos permiten atender distintas necesidades, unas inmediatas, transaccionales, otras de crédito y otras de prevención en materia de seguros, entre otras, ¿no? El ahorro para el retiro y todo. Entonces, yo creo que la inclusión financiera es eso, es un proceso continuo, pero que tiene que ser responsable. Ese sería mi comentario general. Así es, con Silvia Singer, directora del MIDE, pues platicamos previamente y con un video que vamos a ver en unos momentos, pues ella nos platica cómo se ve y trabaja la educación financiera en el MIDE. Hola a todos, estoy muy contenta de poder participar y agradecida de que me permitan hacerlo de esta manera virtual con la Asociación de Bancos de México, en su primer Congreso de Educación Financiera. Le agradezco mucho la atención de incluir la experiencia del MIDE al licenciado Juan Carlos Jiménez, desde luego, y a su presidente Daniel Becker. Quisiera entrar en el tema de cómo visualiza el Museo Interactivo de Economía la educación financiera hoy día. A manera de recapitular nuestra experiencia y sabiendo que muchos de ustedes nos conocen ya desde algún tiempo, quiero simplemente recordarles que el proyecto inició en el año 2001 como una iniciativa de Banco de México, abrimos al público en el año 2006 y hemos estado
avanzando, trabajando, aprendiendo de nuestros visitantes, de nuestro entorno, de nuestros aliados y socios, ustedes, los intermediarios financieros, cuáles son las necesidades de educación económica y financiera que existen en nuestro país. La visión del MIDE es fomentar la creación de un pensamiento crítico y creativo en la sociedad para buscar el bienestar de todos. Y su misión es utilizar la lente de la economía y las finanzas como una manera de analizar la realidad en la que vivimos. Y esto nos permite dilucidar, entender qué es lo que queremos hacer en torno a educación financiera con nuestros visitantes. Nosotros pensamos que el eje conductor de todo esto es la adecuada toma de decisiones, y la adecuada toma de decisiones está siempre ligada con buena información, con información pertinente del momento y con un criterio de lo que estoy buscando. Sin embargo, en términos de educación financiera, el panorama ha cambiado en los últimos años. Cuando nosotros iniciamos en el año 2006, eran pocos los ejercicios de educación financiera que existían en México y, valga decirlo, en el mundo. Y entonces nos estábamos dedicando de manera muy específica al uso adecuado de los instrumentos que nos ofrecen los intermediarios. Ese uso adecuado no ha pasado de moda, ni siquiera deja de ser relevante, porque claro que las generaciones a las que llegamos pues son siempre nuevas. Sin embargo, hoy existen en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de actuar otros determinantes, y además hay otros hallazgos al respecto. Ya hay mucho del diálogo social que habla de la necesidad de crear un presupuesto, ya hay mucho en el diálogo social de la necesidad de tener un ahorro para el retiro. El MIDE enriquece su enfoque en torno a educación financiera al incluir los temas de la economía conductual. Y esto es porque en los estudios de Kahneman y Tversky y años más tarde de Thaler, todos ellos ganadores del Premio Nobel de Economía, aun cuando los primeros dos no eran economistas, nos han dado una luz diferente en términos de cómo las personas vivimos la economía, las finanzas y la toma de decisiones en torno a estos temas. Hay desde luego un componente emotivo, emocional. Vemos por qué tenemos la imposibilidad de cumplir con algunas de nuestros objetivos y por qué no miramos algunas condicionantes. Si ya sabemos estos temas, debemos de incluirlos en nuestras propuestas educativas y de experiencias en el caso del museo. Además, en el caso de Thaler, incluye un tema más, que es el tema del pequeño empujón. Es decir, ¿qué necesitamos para dar ese paso que nos permite romper con esta especie de maldición que son nuestras conductas emocionales en torno al dinero y a la forma en la que utilizamos y ejercemos nuestras finanzas? Pues bueno, Gabriela Zapata, que es una experta, como bien lo decía, tanto en organismos nacionales como internacionales en estos temas de inclusión financiera, pues ¿qué podría aplicarse hoy para mejorar la inclusión con la educación financiera en la que trabajan, pues como vemos, organismos públicos como entidades privadas? ¿Qué podrían hacer para fortalecer y mejorar esta relación en este tema de comunicar la inclusión y la educación financiera, Gaby? Pues mira, creo que, desde mi perspectiva, debería de ponerse más recurso. Aquí voy a decir algo que seguramente no se espera, pero debería de ponerse más recurso en aumentar la capacidad de los órganos reguladores y quizás no tanto recurso en el tema de educación financiera. La educación financiera pone la responsabilidad en el usuario, en el consumidor. Y creo que aquí los reguladores y las instituciones financieras también tienen un papel muy importante a jugar. Los reguladores desde la protección al usuario y los oferentes de productos financieros, ¿cómo están diseñando esos productos? Los están diseñando con la mejor intención de tener un impacto positivo en la gente,
porque siempre, pues o sea, no hay nadie que diga que no es buena la educación. Es un tema, pues, que no es muy controvertido, ¿no? O sea, la educación es buena. Así que estamos teniendo este foro sobre la educación financiera. Pero esta educación financiera suele muchas veces poner la responsabilidad en el consumidor. Y no es solamente la responsabilidad del consumidor. Y menos en un entorno tan complejo como en el que estamos operando ahorita. Hasta los reguladores están batallando para estar al día con todas las innovaciones que están surgiendo en el mercado. Veamos ahorita toda esta semana que hubo mucha conversación en torno a los montadeudas. Casi 679, si mal no recuerdo el dato, de estas aplicaciones en el mercado. Y los consumidores, ¿qué es lo que te van a enseñar para que no caigas en eso? Además, cuando estás en una situación de emergencia económica, vemos que aquí los hogares en México durante el COVID estuvieron drásticamente afectados, sus ingresos drásticamente afectados. De por sí, ya desde antes existían unas brechas de ingresos gigantes y ante la imperiosa necesidad de tener dinero, pues la necesidad se sobrepone pues a lo mejor hasta tu sentido común o alguna educación que te hayan dado. ¿Cómo detectas una app fraudulenta? ¿A quién le corresponde detectarla? ¿A mí o al regulador? Hay Innovations for Poverty Action, IPA, y la Universidad de Zurich diseñaron un algoritmo para detectar aplicaciones fraudulentas. Y dentro de las que estudiaron, detectaron que 3/4 partes de estas aplicaciones eran fraudulentas. Pues sería genial que los reguladores pudieran contar con el recurso para tener este tipo de iniciativas que entonces protejan al consumidor en vez de el consumidor pues tener que saber cómo se protege de este tipo de oferta, ¿no? Digo, y esto porque son fraudulentas. También hay otros jugadores que no son fraudulentos y demás, ¿no? Pero cierto nivel de educación, o sea, a la hora de interactuar con el sistema financiero, sí necesitamos que las instituciones también tomen esa responsabilidad. Si bien Luz Adriana mencionaba que, y también Luis hiciste mención al respecto, de cómo de repente un producto te puede llevar a otro y a otro y a otro, pero también es un hecho que mucha de esta gente no quiere esos otros productos, que de repente le llaman a ofrecerle un seguro, pues que no quiere, y a lo mejor dijo que sí, pero no sabía bien a qué estaba diciendo que sí, y el problema aquí es que después, ¿dónde dice que ya no quiere seguir pagando ese seguro? Que ya no quiere que le estén cobrando los 65 pesos de quién sabe qué seguro, porque la verdad es que no sabe ni de qué es, y en caso de sí necesitarlo, pues ¿dónde hace el reclamo? Entonces, ese tipo de cosas, ahí es donde yo veo que no es nada más enfocarnos en educarnos al público y a los niños y a todo el mundo, qué genial toda esta educación financiera, sino que también se tome más responsabilidad por las instituciones oferentes de estos productos. Si hubiera una manera de medir los productos financieros por el impacto positivo que pudieran tener en la gente. Aquí yo no conozco a ninguna institución que mida sus productos con esa vara, pero a lo mejor sí los hay, los desconozco. Y si están diseñados para no causar daño, para así beneficiar a un usuario, ¿no? Y pues los reguladores proteger al consumidor, hacerlo más fácil. Ya mencionaban en el primer panel también que están tratando de hacer el tema de reclamos más fácil, por ejemplo, para personas de la tercera edad, lo cual me dio mucho gusto escuchar, porque pues sí puede llegar a ser un viacrucis y luego sí te resuelven o no te resuelven, y a veces pues solo te resuelven si la institución está regulada, pero si son estas otras apps y todavía no, pues entonces ahí no nos corresponde, y entonces ¿a quién voy? ¿A quién recurro? ¿No? Ese tipo de información que pueda ser más como de tus derechos como consumidor, a dónde sí puedes hacer un reclamo, quién sí me puede ayudar, y que no sea un trámite enorme, porque mucha gente está muy ocupada y no tiene el tiempo para dedicarle a andarle dando seguimiento a un trámite. Entonces creo que aquí todavía falta bastante por hacer en este sentido, y creo que pues las tres partes hay que verlas no solo con el enfoque de educación financiera aquí, sino el papel que las instituciones y los reguladores también deben de jugar en todo este entorno de protección al consumidor.
Bueno, muy interesante, pero justo replanteando para no perder este tema de los reguladores y el tema que mencionaba Luis Fabre al principio de decir, bueno, a veces vas y abres una cuenta y te ofrecen una chequera. En la ley las instituciones están obligadas a conocer a tu cliente, ¿no? Tienen que armar un expediente y está en ley conocer a tu cliente. Sería, y la pregunta sería para cualquiera de los dos, viable o preciso, ya que estamos en este primer congreso, trabajar en ese sentido con las autoridades, con el sector financiero, de ofrecer productos de acuerdo al perfil del cliente y no de entrada darles, vas y abres una cuenta y te ofrecen miles de cosas o te cobran miles de comisiones que no conoces o no sabes ni manejar. ¿Sería desde ahí posible trabajar en ajustar? No sé si existen otros países, vas a tener un producto financiero acorde a tu perfil, ¿no sería una exclusión, por así decirlo? Mira, es un tema muy interesante el que comentas, y desde luego tú, Gabriela. Si yo les dijera que las leyes de protección en México, yo creo que están bastante adelantadas respecto a otros países. O sea, realmente yo creo que hay elementos de mucha avanzada en lo que es la protección al usuario de servicios financieros. De hecho, por ejemplo, está en la norma, no te pueden obligar a contratar un producto si no quieres, no te pueden... Empaquetar. ¿Mande? Empaquetar tampoco. Empaquetar, tú puedes escoger los productos. Digo, en particular en este tema así, muy evidente, tienen que revelar las comisiones. O sea, tú puedes checar todas las comisiones que tiene un producto en la página y debe de decir, aquí revisa las comisiones, ¿no?, de ese producto y sus costos. También están los costos, tienen que revelar los costos. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que por un lado falta mucho que sí, que efectivamente la gente conozca que hay esas posibilidades. Es decir, yo diría por un lado que la gente cree que, a diferencia de otros servicios, la gente cree que las instituciones te hacen un favor al darte un crédito, ¿no? O al aperturarte una cuenta. ¿Por qué? Porque dicen, gracias, ¿no? Ya me dieron y ahora sí ya resolví. Es un favor. No, yo soy un cliente y debo exigir servicio. Y efectivamente la institución va a ganar con ese producto, pero yo también voy a ganar. Entonces, yo creo que ahí falta empoderar al usuario y que se vuelva realmente un cliente exigente, porque un cliente exigente va a ser a una mejor institución. Y algo que va a hacer es precisamente el que ofrezcan productos más idóneos y más acorde al perfil de las gentes. Ahora ya lo pueden hacer. Y yo creo que, y mira, y en este tema yo creo que las fintech van a marcar la pauta. ¿Por qué? Porque, digamos, tienen más inmediatez, tienen más flexibilidad, y pues están compitiendo. Entonces, yo creo que aquí la idea del mercado y la competencia se va a estar acelerando y va a generar mejores productos con mayor valor agregado adecuados a las gentes, porque se pueden aperfilar. Efectivamente, sí se pueden ir homologando. Ya lo decían en la mañana en la inauguración, están viendo que incluso hasta ya puedas, entre comillas, en algún momento abrir una cuenta en nivel 4, o sea, totalmente transaccional desde una aplicación móvil. ¿Qué quiere decir? Que se están rompiendo fronteras o ciertos tabús. Claro, la tecnología va más adelante a veces de la norma, ¿no? Eso es muy difícil. Siempre iremos atrás porque es más difícil modificar las leyes y convencer a los que son, a los que se les aplica esa norma. Pero yo creo que vienen cambios muy importantes. Quizás aquí el tema también, un tema que mencionabas y que yo creo que es ciertamente hasta un poco preocupante, es que la inmediatez y el acceso a los productos a través de medios digitales también nos limita y si no somos conscientes a comparar, a revisar
y a determinar qué quiero. ¿Por qué? Porque la inmediatez a veces está reñida con la calidad, vamos a decirlo así. Entonces caigo en la primera y digo, aquí, ¿no? Porque, pues está un crédito muy facilito y de una vez, pero no comparé, ¿no? Y no leí. Y mis datos personales, pues a la hora de picar, ahora ya pueden consultar hasta mis contactos, mis redes, mis fotos y hasta quién sabe quién, ¿no? Entonces, nos arriesgamos. Entonces, yo creo que tenemos que ser, sí, la inmediatez es buena, pero de una manera que seamos conscientes y responsables. Y es parte de la educación que tenemos que dar. Así es, pues como vemos, los productos y servicios financieros han cambiado. Platicábamos con Silvia previo a este congreso, pues sí han cambiado los productos y servicios financieros, ha cambiado o tiene que cambiar también la forma de la educación financiera, y pues esto nos dejó grabado en el siguiente video. Para cerrar, me gustaría compartir con ustedes 6 ideas, reflexiones en torno a la educación financiera como una pequeña aportación para la discusión en este Congreso de Educación Financiera que tan acertadamente organiza la Asociación de Bancos de México. En primer lugar, creo que tenemos que poner mucha atención en los cambios de la sociedad. La sociedad cambia, cambian las personas, cambian las necesidades. Y ustedes como instituciones que ofertan los instrumentos financieros están muy claros de esto. Si el instrumento financiero cambia, tiene que cambiar la estrategia educativa. Y eso solo lo podemos lograr si esta estrategia educativa está hablando a los cambios sociales. Para mí es clarísimo que el primer visitante al Museo Interactivo de Economía hace 17 años aprendía de una manera muy diferente a cómo aprenden el día de hoy sus hijos que vienen ahora a visitar el museo. El museo debe cambiar, también deben cambiar nuestras estrategias educativas. Debemos poner, por lo tanto, atención, y esta es otra reflexión, a cómo están pensando los educadores y los pedagogos hoy día. ¿Cómo están utilizando los diferentes instrumentos de comunicación? Que las vías virtuales, los mensajes en Internet, el microlearning a través de WhatsApp y otros instrumentos como podrían ser TikTok o Instagram. Creo que es importante que prestemos especial atención a estas tendencias. Si los canales y servicios y productos financieros van cambiando, ¿cómo podemos cambiar el diseño de nuestra oferta educativa? Y esta es mi tercera reflexión. Creo que tenemos que conocer de manera conductual cómo se comporta quien va a ser el receptor de nuestros programas. Y por lo tanto, los programas no son universales. Unos programas deben estar diseñados para unos sectores de la población, así como otros para otros grupos de edad. En fin, esto lo sabemos todos, pero es importante tomarlo en cuenta en el momento de nuestros diseños. Y creo que es muy importante el que podamos desarrollar competencias y habilidades en la sociedad. No solamente los usuarios de los servicios, en la sociedad, porque al menos para el MIDE, que mira esto desde la perspectiva de un desarrollo social, es importante que estas habilidades estén en los padres de familia, en los hijos, en los maestros, en todos los diferentes grupos que conformamos juntos la sociedad. Y para ello necesitamos, y esta es mi última reflexión, incorporar elementos muy importantes dentro de la educación financiera. Y esto quiere decir alejarnos de una educación financiera prescriptiva que dice cómo hacer las cosas, a una educación financiera que pone el instrumento de cómo hacerlo en el criterio de la propia persona, la dota de poder para realizar una mejor actividad como agente financiero, como agente económico. Y me refiero en especial, desde luego, al pensamiento crítico, a su habilidad de interpretar la información, bueno, de buscarla y de interpretarla, a también
entender que el trabajo colaborativo es muy importante. No tiene por qué tomar una persona las decisiones solas y vivimos en sociedad, podemos hacer tomas de decisiones colaborativas. Desde luego, a tomar en cuenta en nuestros elementos educativos la ética y los valores. Creo que esto nos da credibilidad, es simplemente un problema de credibilidad. Tenemos que pensar en la salud mental, en la salud física y desde luego en la salud financiera. Y como hemos estado diciendo últimamente de manera muy enfática, la salud financiera afecta de manera muy fuerte la salud física de las personas. Y después de pandemia y en la crisis en la que estamos sumergidos, donde hay inflación, donde hay otros determinantes económicos, es importante que tomemos este punto en cuenta. También tenemos que entender que las personas tenemos capacidades de adaptación y de resiliencia, y esto debe de abrirse en nuestros programas de educación financiera para que logremos salir de nuestras propias crisis, de nuestras propias emergencias y podamos tener un mayor éxito. Y por esto, para cerrar, les digo, pues les invito a visitar el Museo Interactivo de Economía, como siempre, y a que vengan a conocer y a platicar con nosotros las nuevas experiencias educativas que estamos diseñando para nuestra sociedad. Muchas gracias. Como vemos, el mundo ha cambiado. La pandemia también nos mostró que pudimos migrar muchos de nosotros, millones, hacia el uso de nuevas tecnologías, tener las instituciones bancarias en la palma de nuestra mano, en el celular. Pues la gran mayoría ya tenemos acceso a un celular que podemos tener todo ahí. Pero de la mano, y lo platicaban en el panel anterior, sí se ha avanzado en la educación financiera, pero justo tener todos los servicios financieros a la mano, se debería de también avanzar en el tema de educación tecnológica, debe de ir esto acompañado, y esa pregunta, Gabriela, te haría, ¿qué puede esperarse en el papel de la educación financiera en este sentido, en un mundo ya financiero tan tecnológico? Pues mira, es un mundo tecnológico, no sé si financiero, porque los que están teniendo acceso a esa tecnología en el sector financiero formal, pues es la mitad, el 49% que tiene una cuenta. Tú decías que el 68% tenía acceso a por lo menos un producto financiero. Ahora, la desgracia aquí es que desde 2015 seguimos con ese 68%, o sea, no hemos subido. Y en cuanto a cuentas, solamente el 49% tiene una cuenta. Sin embargo, solamente el 21% reporta ahorrar de manera formal. O sea, no están haciendo uso. Todas estas fintechs, que sí, la promesa de las fintechs, y acá México un país súper activo, y es más, durante el COVID, hubo muchísima inversión en México en el sector fintech, o sea, está creciendo enormemente. Pero tanto el sector financiero actual, como todas las fintechs, como todas las cooperativas del sector de ahorro y crédito popular, no lograron mover la aguja en la inclusión financiera durante la pandemia. Los que ya saben usar tecnología, pues ya la usan. El que tiene, pues tenemos varias cuentas en varios bancos, varias fintechs, todo, pues ya le sabemos al tema. O sea, nosotros no necesitamos tanta educación en el tema tecnológico, en ese sentido. La gente excluida no está siendo parte del sector financiero, entonces, pues tampoco del sector financiero en tecnología. Están utilizando la tecnología, WhatsApp, Facebook, diferentes cosas, están vendiendo a través de pues, sus mismas redes sociales en WhatsApp, en Facebook y demás. Pero aquí un tema aquí en México es que gran parte, si no es, o sea, la mayoría del ingreso de esta población excluida no nace digital, nace en efectivo. Y convertir ese dinero en efectivo a digital está difícil. Y no hay suficientes puntos de acceso. Aunque en México parezca que hay Oxxos en todas las esquinas, 25,000 Oxxos no son suficientes para un país de 126 millones de habitantes. En México debería haber por lo menos 250,000 puntos de agentes y no llegamos ni a 50. Estamos como en 40, no sé, 46. Entonces, pues ahorita ese todavía no es el problema. y el problema está siendo entre los que sí están teniendo acceso a todos estos productos, pero pues esta es gente que ya sabe utilizar muchos de estos medios, es gente que ya está bancarizada,
Las fintechs normalmente operan con personas que ya están bancarizadas porque hacen transferencias a sus wallets a través de su cuenta que ya tienen en otro lado, entonces ya saben usar SPAY, o sea, allí no está Ahí no tanto el hemos tenido reto. ningún avance, ¿no? En tema de inclusión financiera. Dabas el dato del ahorro, que si nos lo consideramos grave, 22%, pero si se van al dato de cuántos invierten, bueno, ahí es nada, ¿no? Estamos totalmente en la calle de la amargura. Entonces, todavía falta mucho para avanzar en el tema de inclusión financiera. Luis, justo tú que estás con los millones, porque son muchas las quejas y la gente que atienden en la Conducef, ¿qué recomendarías justo a una persona que es su primera entrada al mundo financiero, que abre a lo mejor su primera vez una cuenta de ahorro o su cuenta de nómino, que es su primer contacto y está en este poquito porcentaje que está llegando a este mundo, ¿no? Que es su primer contacto con el sector financiero? ¿Qué le recomendarías? Sí, mira, como te decía y comparto mucho de las ideas de Gabriela, en cierto sentido, y el poco avance que ha habido en los últimos años, y debo ser muy honesto, es por la incorporación, digamos, vamos a llamarlo así, forzosa, de personas al sistema financiero. ¿Por qué? Porque precisamente cuando tú te formalizas y digamos entras a tu empleo, te van a pagar, qué bueno, te van a pagar a través de una cuenta, ¿no? Entonces, te dan la cuenta, ¿no? A veces, muchas veces, los patrones no le dicen al propio trabajador que puede él escoger el banco que quiera. Si no dicen, yo trabajo con Banco A, pues vas a recibir tu cuenta de Banco A, ¿no? Y pues dice el señor, pues ok, por mi casa no hay sucursales del Banco A, pero pues me dieron mi tarjeta Banco A. Un poco, pues ya empezamos, digamos, un poquito con el pie izquierdo, porque efectivamente no es un producto, es igual, pero no se amolda a mis necesidades particulares, ¿no? Entonces, yo creo que entonces ha sido un tema de incorporación, por ejemplo, programas sociales. Ahora ya se está pagando, qué bueno, hay un mayor control, mayor transparencia a través de tarjetas, pero antes se daban en cheques o en órdenes de pago en los bancos. Entonces ahora ya hay más, ¿no? Y hay más medios digitales. Pero ¿qué pasa con esas personas? El día que cae el dinero, el día que van al cajero y quitan y sacan básicamente el 100% del dinero. Entonces, no es un producto transaccional, no es un producto que sustituye efectivo por transacciones electrónicas. Sí han subido las otras transacciones porque los que estamos incluidos financieramente y sabemos utilizar los productos, pues cada vez transaccionamos más, incluso con operaciones de menor cuantía. Entonces, ¿qué aconsejo yo? Pues efectivamente ser cuidadosos, realmente escoger, pedir, porque ese es un servicio que te deben de dar, es decir, yo soy así, ¿qué cuenta hay? Hay cuentas básicas que no cobran comisiones, que te dan tu tarjeta de débito, que pueden ser hasta de 19,800 pesos, suficientes para una gran proporción de la población, sin necesidades más allá. Entonces yo creo que hay que ser prudentes con los productos financieros e ir viéndolos en la medida y paso que se vayan necesitando, ¿no? Antes era chueco. A ti te dicen que te dan primero la tarjeta de crédito. Para mí, la tarjeta de crédito es el producto más complicado y puede ser el más positivo o el más pernicioso que pueda haber. ¿Por qué? Porque tiene muchas capacidades, muchas utilidades, pero también es susceptible de que te lleve a temas de endeudamiento muy fácil si no sabes administrarlo. Entonces es conocer los productos y, como decía yo, utilizarlos en tu provecho, ¿no? Así es, el crédito bien utilizado a tu Así favor es. es bueno. Justo aprovechando y retomando un poquito lo que decía Luis acerca de los programas sociales, que justo ya estamos viendo que muchos de ellos se reciben a través de una institución bancaria, no de una entidad regulada. ¿Pudiera ser ese un buen camino, Gabriela, para trabajar en este tema de educación financiera, por así decirlo, en esta base de la pirámide, en estos millones de mexicanos que están dentro de un programa social? Pues mire, eso ya se ha intentado en el pasado y la verdad es que no ha funcionado tan genial.
se ha sometido a millones de mujeres receptoras de programas sociales, a programas de educación financiera para que aprendan a usar la cuenta, para que vean que en aquel momento también se les ofrecía crédito contra el programa, o sea, como si fuera de nómina, y se cobraba del programa, se les ofrecían seguros y otro tipo de cosas. A esta población no se le dejaba escoger el banco en el que podía recibir su apoyo. Tenían que tomar este curso de educación financiera que duraba un par de horas y que pues las mujeres rurales no les abunda el tiempo. Entonces, pero tenían que cumplir con el requisito. Y en fin, o sea, la mayoría pues sí retira su apoyo. Hubo un estudio ahí que también determinó que había algunos montos que se dejaban en las cuentas y entonces ya se reportó como hubo un aumento en el ahorro pues no sé si atribuible al curso de educación financiera o a que cuando llegaban a sacar el dinero a la sucursal bancaria les decían que no tenían todo el monto, entonces nada más les daban una cantidad y se quedaban con un saldo en la cuenta. Y entonces pues así sí, también había montos acumulados de ahorro que no precisamente eran, en la percepción de la gente, no era un ahorro para una meta o era un ahorro para un propósito. Además, estas sucursales pues no estaban en todos lados. Entonces, a la hora de que querías tu ahorro por si tenías alguna emergencia, tenías que tomar un taxi a algún lado o lo que fuera, pues ese dinero no está disponible. No había cajeros en todos lados tampoco. Y por supuesto, las corresponsalías que acabo yo de mencionar, pues tampoco funcionaban con estos programas sociales. Entonces, pues lo mejor es tener tu ahorro abajo del colchón, porque ahí sí está a la mano. Si lo necesitas en una urgencia, ahí sí puedes recurrir a él. Entonces, la idea era buena. Sí se dio educación financiera para poder usar el cajero automático, para saber cómo usarlo, que cómo generas el PIN, que no lo compartas, etcétera, etcétera. Pero claro, a la hora de conveniencia, si no te quedaba cerca el cajero automático y éramos, pues no sé, 40 mujeres recibiendo este apoyo en una localidad, pues no nos vamos a ir las 40 a sacar el dinero pagando el pasaje rural que no es de 5 pesos, es de 60, 70, 80 pesos a la cabecera municipal y no vamos a ir las 40 todas, pues no. Mejor que vaya una con la tarjeta de 10 y ya nos trae el dinero a todas porque es más práctico. Entonces, o sea, hay muchas cosas que la educación financiera no te va a resolver en ese sentido y que si el producto no está diseñado con tus necesidades en mente, para lo que te sirve el producto es para recibir tu apoyo gubernamental. Punto. A lo mejor no tratemos de hacer más de ese producto de lo que realmente puede ser, porque el caso de uso es sacar el dinero y usarlo en tu consumo y guardarlo abajo de tu colchón y hacer lo que tú quieras, ¿no? Entonces, sí hay que encontrar, o sea, si no hay esos casos de uso y si el producto no está pudiendo suplir algún otro instrumento informal que tú estés utilizando y digas, bueno, y este producto sí te suple eso y además te añade valor, pues ahí sería casi que bastante intuitivo tomarlo. Pero mientras no lo sea y esté tan distante, pues es como tratar de meterles la cuenta de banco con tirabuzón cuando no les está resolviendo nada, más que el tema de recibir el apoyo. Y entonces, si ese es el caso de uso, pues reconozcamos que es el caso de uso y que ninguna cantidad de educación financiera me va a cambiar ese caso de uso porque no me queda accesible el producto, porque no está cerca el cajero, porque no hay corresponsales, porque no lo puedo usar de otra manera. Así es, porque no hay ni dónde hacer una compra con una TPV, ¿no? En ese sentido, muchas gracias a todos los que están conectados. Nos dicen que hay más de 800 personas y uno de los objetivos justo de este panel, pues es darles tips y consejos pues de parte de los expertos para mejorar su salud financiera. Y en ese sentido, aunque Silvia no está aquí, platicamos acerca de cuáles son las pesadillas financieras que tenemos. Y bueno, nos hizo este video que yo creo que además de divertido es muy educativo y que veremos circulando por todos lados. En busca de nuevas estrategias que nos permitan comunicarnos de manera eficiente con los públicos de hoy y en esa búsqueda de igual hablarles con un lenguaje diferente que nos permita abrir el paso hacia el tema conductual, es que hemos creado un nuevo programa que estaremos utilizando a lo largo de todo este año y ojalá el siguiente también, que es el programa de nuestras pesadillas financieras. Y eso es lo que quiero hacer ahora, presentárselas.
Estas pesadillas financieras, pues tenemos muchísimas, pero hemos elegido las que nos parecen que son las más comunes, las que sabemos que la gente cae en ellas de manera frecuente. Está el adicto al crédito, está nuestra pesadilla de ser sujetos de un estafador, el que nosotros en muchas ocasiones autosaboteamos nuestras propias finanzas, el que nos endeudamos en demasía, el que llevamos a cabo gastos hormiga sin percatarnos de su importancia sumativa, el que muchos de nosotros podríamos ser compradores compulsivos o que gastamos sin pensar en que podríamos tener imprevistos, que hay personas que son adictas a los meses sin intereses y probablemente mi pesadilla más fuerte, la de ser víctima de un impostor. Estas pesadillas financieras que les presento ahora son estos personajes que hemos creado con esta estética en blanco y negro, muy modernos y que nos hablan de aquellas cosas que realmente nos calan, están al centro de nosotros mismos. Y como ustedes ven, representan cada uno de ellos a uno de estos personajes. Y les invito ahora a disfrutar el ejercicio de cómo hemos creado estos elementos de comunicación para iniciar el programa de pesadillas financieras. Les invito a verlos. No será lo único que haremos. Esta es su presentación. Como ven, las pesadillas, pero siempre la oportunidad de despertar. Como ven, las pesadillas mencionadas pues siempre son muy feas, pero hay la oportunidad de despertar y darnos cuenta que el mundo es diferente. Esperemos que estos tips ayuden. Y justo mencionaba ahí, y uno de los temas que han estado hablando y que hemos visto ahorita en redes sociales y en todos, es el tema de los fraudes, ¿no? Y no solamente de los montadeudas, sino fraudes en general, ¿no? En ese sentido, Luis, pues tú como defensor de los usuarios de servicios financieros, ¿cómo se están dando? ¿Podemos evitar ser víctima de un fraude? Sí, claro que sí. Yo creo que, mira, vuelvo a lo mismo, somos muy confiados, generalmente somos reactivos. Yo creo que el tema de los fraudes, sobre todo ahora que vienen en materia de internet o de redes o telefónico, que es lo más usual, siempre contestamos, siempre le damos clic a un botón, a una comunicación, y ahí empezamos un diálogo, ¿no? Entonces, y en ese diálogo es cuando caemos en esos procesos de fraude. Están hechos muy bien, incluso suenan como un ejecutivo de un banco. Se ve el número atrás del banco, pero es algo que estamos haciendo nosotros, que es contestando. Yo, la verdad, no conteste. Aunque creas que sea tu banco, no contestes y habla tú a tu banco. Yo creo que esa es la mejor medida y la más sencilla. En el teléfono celular, digo, no lo quiero enseñar porque aquí ya está viejito, pero en el teléfono celular traemos todo. Traemos nuestras cuentas, traemos nuestras redes sociales. Si le damos clic a estas notificaciones que nos llegan, beneficios, pues ¿cuándo voy a ganar un beneficio si no me saco la lotería? Entonces, si le pico, seguramente va a meter un virus, un ransomware en el teléfono y me va a quitar mis datos y se va a apoderar de mi información y no me voy a enterar. Entonces, yo creo que no es que seamos unos expertos, pero yo creo que son medidas muy comunes, muy sencillas, con las cuales nos podemos proteger. Ahora, ¿cómo ha venido evolucionando el fraude?
desde el punto de vista de Conducef de lo que vemos nosotros. Por un lado, sí hubo momentos importantes en el 19 y en el 20, que se incrementó bastante el fraude. Nosotros lo conocemos como fraude tradicional y fraude virtual. El fraude tradicional es más desde el punto de vista físico, ¿no? Con elementos de que si tiré mi estado de cuenta a la basura, si me tallaron la tarjeta, si fui a un restaurante y perdí de vista mi tarjeta. Esos han venido a la baja, sosteniblemente han venido a la baja. El que se ha incrementado y el que se incrementó mucho durante la pandemia fue el fraude virtual, fundamentalmente en lo que es transferencias electrónicas, o sea, operaciones de cuentas pasivas, que es preocupante porque es con tus recursos propios. Deja tú que te hagan una cuestión en crédito, pero cuando es tu dinero del día a día, pues sí te duele, ¿no? Pero en los últimos meses ha venido disminuyendo. De hecho, estábamos viendo las cifras a julio y muestran una reducción del 3.5%. Entonces, creo que medidas preventivas que han hecho en colaboración con la Policía Cibernética, la ABM, el Instituto Federal el IFT, nosotros, creo que han permitido ir paliando un poco esta situación y que la gente esté un poquito más consciente del uso responsable de su información y que no caiga en estas trampas, ¿no? Que son muchas. Así es. Y Gabriela, para ti, ¿puede una persona tener mejor salud financiera? ¿Qué recomendaciones les podemos dar, pues, para tener, ya están en el mundo financiero, a lo mejor son este segmento, o quieren entrar al mundo financiero y manejan todo en efectivo? ¿Qué recomendaciones darles? ¿Cómo tener una mejor salud financiera? Pues mire, es que una mejor salud financiera comprende varios aspectos. Uno de ellos, que no es el único, pero sí incide, es el ingreso. O sea, si mi ingreso no es suficiente, es volátil y es impredecible, está difícil. Si está difícil cuando tienes un ingreso alto y tienes comportamientos no adecuados. Y también comprende instrumentos financieros de los que te puedas allegar para poder, o sea, si fueran estas tres cosas, este triángulo en donde esté el ingreso, en la medida en que tu ingreso sea bajo, volátil e impredecible, va a ser bastante más complicado que puedas lograr tener una salud financiera y sobre todo estable. Pero suponiendo que ese no es un problema, pues tenemos el tema de comportamientos, que no siempre nosotros somos los mejores ni en autocontrolarnos ni en nada, o sea, tenemos muchos sesgos de comportamiento, entonces a veces tampoco se puede esperar que nosotros como agentes económicos seamos sumamente racionales porque no lo somos. Entonces ahí es donde inciden estos temas de economía conductual, a los que hacía referencia Silvia, en donde pues, te dan los empujoncitos, te ponen el contexto donde puedas tomar una decisión más fácil, donde hagan que tus sesgos de personalidad no incidan tanto en detrimento tuyo, ¿no? Y luego están los instrumentos financieros, suponiendo que sean instrumentos diseñados de manera ética, de manera buena, diseñados a mi medida, etcétera, que tampoco siempre es el caso, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil, es más fácil dicho que hecho, pero algunas cositas fáciles, o sea, reglas de dedo que pueden servirle a la gente, por ejemplo, para manejar sus ingresos, los que sean. Puedes seguir una regla que se llama la regla, tiene diferentes porcentajes, pero aquí para hacerla más fácil es la regla 50-25-25. El 50% para tus necesidades básicas, tu alimentación, o sea, tu comida, tus cosas básicas, tus gastos de la casa y demás. El 25% para tu vida social, tus gustos, tu salón de belleza, etcétera. Y el otro 25% para ahorro y deudas. En la medida en que no tengas deudas, lo puedes destinar al ahorro. El ahorro puede ser o de corto plazo, ahorrar para algo que quieras para Navidad, y o también de largo plazo. Ahí lo podrías todavía dividir a la mitad para largo plazo, mitad para corto plazo, pero si tú te pones, si haces ese cálculo y dices, ¿cuánto tengo de ingreso? Esa mitad es para mis gastos personales. Si esa mitad la divido entre 4, ¿cuánto es mi tope de gasto de la semana? Claro que algunos gastos son variables, no siempre son todos fijos y demás, entonces por eso ahí tienes el colchoncito de ese 25% para poder suavizar tu consumo de vez en cuando.
Pues esa es una regla bien básica que pudiera uno aplicar como para irte dando una guía de, uy, ya me pasé del gas, de lo que tengo para mi semana. Si son 750 pesos, pues eso es lo que tengo para la semana y a ver cómo los hago rendir, ¿no? Otra es el tema de tener un fondo de emergencia, que se habla mucho de tener tu colchoncito, de tener tu fondo de emergencia, pero casi nadie sabe y de cuánto debe de ser ese fondo de emergencia. Es de poquito, es muchito, tiene que ser como del monto de mi deducible de mi seguro de gastos médicos mayores por si acaso se me ofrece, o de cuánto. Y pues una recomendación básica, que no tiene que ser la única, pero una, como para tener una meta en tu cabeza, es que sea equivalente a 3 meses de tus ingresos. ¿Cuánto te vas a tardar en juntar esos 3 meses? Pues no sé, a lo mejor 1 año, a lo mejor 2. Entonces tú dices, bueno, si sigo la regla del 50, 25, 25 y este 25 es equivalente a tanto y yo quiero ahorrar 3 meses de mis ingresos, pues ¿cuánto tiempo me voy a tardar? Y ahí haces el cálculo de cuántos meses te vas a tardar. Ya una vez que tienes esos 3 meses, puedes aspirar a 6. Y esos 3, si no los vas a usar, pues los puedes meter en un instrumento que te dé rendimientos, pero que también pueda ser líquido como CETES. Entonces los pasas 3 para acá y luego empiezas a acumular otros 3, ¿no? Y luego ya que tengas 6, o sea, el estrés que te quita el tener un fondo de emergencia y el poder salir adelante en caso de algún incidente, pues es bueno. Entonces esas serían, digo, hay varias otras cosas que puede hacer uno, pero no es tan fácil. Y ahí sí, pues se necesita también la participación de una institución financiera que sí esté, como decía, si diseña sus productos intencionalmente buenos y apoya a conocer la salud, a sus clientes, a conocer su salud financiera y de allí a llevarlos de la mano a que puedan construir ese fondo de emergencia. No nada más ahí te doy la cuenta de ahorro, no, a ver, déjame te ayudo a construir un fondo de emergencia, déjame te ayudo a ser resiliente, déjame te ayudo a presupuestar mejor. O sea, que sientas que tu banco está de tu lado y no nada más vendiéndote productos, sino que realmente está de tu lado y los dos con el objetivo de ayudarte a ti a tener mejor salud financiera y puede también haber un buen caso de negocio para el banco en apoyar tu salud financiera. Un cliente satisfecho, un cliente que siente que su banco está de su lado, pues va a ser un cliente más leal y puede que te traiga más negocio al banco y entonces pues es bueno para las dos partes. Así es, y ahí ganamos absolutamente todos, porque un cliente con información que paga tiempo y demás, pues estaríamos viendo, en el mejor de los casos, una reducción de tasas en lo que pagamos de los créditos, ¿no? Entonces es todo un círculo virtuoso, podríamos seguir aquí platicando y preguntando con estos tips, sin embargo el tiempo nos ha llegado ya a su fin y pues muchísimas gracias Gabriela Zapata, Luis Fabre por estar con nosotros, a Silvia Singer a distancia y esperamos que pues sigamos trabajando todos en conjunto. Si alguno de ustedes que está conectado aprendió algo y conoce a alguien que no tiene estos conocimientos, compártanlos en las páginas oficiales de la Conducef. Todos los distintos bancos tienen programas de educación financiera. Acérquense a los expertos, la información está ahí, es gratuita, está al alcance de su mano, porque al final, como bien decía Gabriela, clientes mejor informados, personas más informados, vamos a generar un círculo virtuoso, pues no solamente a nivel personal, sino podríamos decir a nivel país. Entonces, acérquense a las diferentes plataformas que hay de educación financiera e infórmense. Muchas gracias a todos por estar conectados y seguimos con este primer Congreso de Educación Financiera. Compartir con nosotros su conocimiento para que nuestros espectadores justamente puedan ampliar su visión y poner en práctica las herramientas que les permitan tomar mejores decisiones en beneficio de su salud financiera. Les hacemos entrega ahora de un reconocimiento por su participación. Muchas gracias por su participación en este panel.